Buenos días, mi nombre es Cecilia Yesigua Rodarte Acevedo. Estoy estudiando el doctorado en Ciencias para el Aprendizaje en el Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal General Lázaro Cárdenas del Río, en colaboración con la Universidad Pedagógica de Durango. En esta ocasión, como parte del curso Bases Epistemológicas de la Investigación Educativa, vengo a hablarles sobre un libro que lleva por nombre Epistemología de las Ciencias Sociales, breve manual. Este libro es una recopilación hecha por Fernando Osorio sobre diversos temas que permiten explicar un poco sobre a lo que se refiere la epistemología en las ciencias sociales. Este libro, a través de 13 capítulos, nos va dando un panorama general de todos los temas que están inmiscuidos dentro de este mundo de la epistemología. Debido a que el tiempo es muy corto, voy a platicarles un poco sobre algunos de los capítulos más importantes de los que habla este libro. En la introducción titulada ¿Desde dónde se escriben las ciencias sociales al comienzo del siglo XXI?, Fernando Osorio nos marca que en la actualidad existe una gran diversidad de teorías de las ciencias sociales, pero que actualmente ha existido esta mala práctica de desprestigiar algunas teorías solo porque alguien nos dice que ya están superadas. Entonces, él nos hace esta invitación a revisar cada una de estas teorías y no quedarnos solamente en lo que alguien más nos dice de ellas, sino que revisarlas, comprenderlas, entenderlas para poder tomar de cada una lo que nos puede ayudar en esta búsqueda del conocimiento. En el capítulo 1 habla sobre investigación alternativa, por una distinción entre posturas epistemológicas y no entre métodos. En este tema, Pablo Páramo y Gabriel Otálvaro nos dice que ha existido cierta pelea entre estos dos tipos de paradigmas, el cuantitativo y el cualitativo. Entonces nos dice que no debemos de casarnos solamente con uno o con el otro y que no debemos de satanizar al cuantitativo solo porque consideramos que en las ciencias sociales no tiene mucha aplicación. Entonces nos dice que es importante de realizar una reflexión sobre nuestro objeto de investigación, porque no va a ser la técnica de recolección de la información lo que va a definir el carácter de nuestra práctica investigativa, sino más bien lo que la define es la postura sobre la cual nos posicionamos y problematizamos nuestro objeto de investigación, la manera en cómo la recogemos y la interpretamos. No precisamente porque hablemos de ciencias sociales tendríamos que hablar de una investigación cualitativa, o de igual manera, no porque utilicemos algunos instrumentos que sean como gráficas o que nos arrojen números, tendríamos que posicionarnos en una investigación cuantitativa, sino que más bien es cómo se aborda esa problemática, es la que determina sobre qué tipo de paradigma nos enfocamos. Ellos conceptualizan paradigma o postura epistemológica como el conjunto de suposiciones de carácter filosófico de la que nos valemos para aproximarnos a la búsqueda del conocimiento. Ellos diferencian paradigma de método. El método lo conciben como una lógica procedimental que guía el proceso de investigación. Entonces, nosotros al posicionarnos sobre un paradigma y escoger un método, este debería tener coherencia con la postura epistemológica en la cual nos estamos posicionando. También nos hacen una reflexión que las técnicas tanto cualitativas como cuantitativas se pueden usar conjuntamente para darle mayor precisión y profundidad al trabajo que estamos realizando. Entonces no debería de haber esta pelea entre técnicas de recolección cuantitativas y cualitativas, sino que ambas pueden complementarse para dar una mayor información del objeto de estudio. En el segundo capítulo titulado La subjetividad de las ciencias sociales, una cuestión ontológica y no epistemológica, Jorge Gregorio Posada nos hace una reflexión que en la actualidad ha habido un error categorial en hacer ver a las ciencias sociales como una disciplina que está sumergida en la subjetividad y en el relativismo. Entonces nos dice que este error ha sido precisamente en que no hemos sabido diferenciar lo epistemológico con lo ontológico. Él concibe la epistemología
como aquella que tiene como por objeto de estudio nuestros modos de conocimiento y va a obedecer a juicios tanto objetivos como subjetivos. Los juicios subjetivos son cuando la verdad o la falsedad dependen de las creencias y actitudes del emisor, y los juicios objetivos son cuando no dependen de las creencias del emisor. Aquí nos habla que la epistemología tiene en cuestión de los juicios objetivos, tiene por objeto de estudio los hechos brutos, ¿sí? Porque no dependen del acuerdo humano. Y están también los hechos sociales, que son los que sí dependen del acuerdo humano. Aquí en este caso va dirigido a lo que es la ontología, que ellos lo conciben como los modos de existencia de los entes, de las cosas. Hay un modo de existencia ontológicamente subjetivo en donde depende de las cosas, de las personas para existir, que serían los hechos sociales. Y está el modo de existencia ontológicamente objetivo en donde no dependen del acuerdo humano, que serían los hechos brutos. Él nos habla de que a veces consideramos a las ciencias sociales sumergidas en la subjetividad precisamente por esta dificultad para diferenciar las dos concepciones, por lo que nos dice que podemos tener hechos sociales epistemológicamente objetivos y ontológicamente subjetivos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo aquí en nuestra región existe el equipo del Santos. Entonces el equipo del Santos, un juicio epistemológicamente objetivo sería: el Santos ha ganado 5 campeonatos en el fútbol y este es ontológicamente subjetivo, porque la existencia del fútbol depende de las personas para existir. Entonces, en un hecho social podemos tener hechos sociales ontológicamente subjetivos, pero epistemológicamente objetivos. Entonces, no podemos decir que el estudio de las ciencias sociales está encaminado a lo subjetivo. Es más que nada un error categorial que se puede arreglar consultando el marco conceptual. Dentro del capítulo 3, que tiene por nombre El rumbo de la investigación, Guillermo Enríquez y Omar Barriga nos presentan estos dos procesos que generalmente se llevan a cabo para realizar una investigación, que sería el proceso analítico de la construcción del objeto de estudio y el proceso sintético en la construcción del objeto de estudio. Nos comentan que a lo largo de la historia se han trabajado como dos procesos diferentes. En el proceso analítico nos platican cómo primero de un objeto externo vamos desmenuzando sus componentes, en donde primero revisamos la teoría, la metodología, la cuestión empírica, la cuestión epistemológica. Luego, a partir de ella identificamos algunos conceptos clave, después las variables, y esas variables los indicadores, y estos indicadores nos van a permitir saber qué tipo de información es la que queremos recolectar. Lo que sería en este proceso analítico todo lo que se refiere a la recolección de información. Por el lado del proceso sintético tenemos los datos, tenemos cómo procesamos los datos, después tenemos los resultados, la interpretación de estos resultados y por último una conclusión que nos da la representación del objeto de estudio. En esta parte del proceso sintético es lo que lleva el tratamiento de datos. La reflexión que nos hacen estos dos autores es de que, a pesar de que se han concebido estos dos procesos como algo diferente, ellos proponen que se pueden complementar. Por esto mismo, ellos toman este nombre de rumbo a la investigación, porque juntan esta parte que es del proceso analítico con esta parte del proceso sintético y forman como un rombo en donde el proceso no es lineal, sino que puedes ir y venir, y por medio de una codificación es que se unen estos dos procesos. Esta propuesta que nos propone Guillermo Enríquez y Omar Barriga, para mí me resulta muy interesante, muy completa, porque nos da una mejor idea de cómo se puede abordar el objeto de estudio, donde podemos ir recabando la información
datos por datos, centrándonos en los indicadores que queremos encontrar, para posteriormente poder analizar esta información que vamos recopilando, interpretarla y obtener el conocimiento que estamos buscando. En el capítulo 4, ya por nombre Tesis Básicas de Racionalismo Crítico. Aquí Lisset Hernández Fernández, Jenny Romero Borre y Neida Bracho Rincón nos presentan las principales tesis que conforman el racionalismo crítico. Aquí ellas platican que a los científicos racionalistas se les han denominado aquellos científicos y filósofos que privilegian los elementos teóricos o hipotéticos para la construcción del conocimiento. Aquí, según este enfoque epistemológico, la ciencia se inicia con conceptos no derivados de la experiencia del mundo, sino que es el investigador, valiéndose de su intuición, quien plantea las ideas en forma de hipótesis. Los antecedentes del racionalismo crítico están en Platón y en Kant. Platón decía que es por medio de la razón que es posible establecer los principios más generales que regulan la naturaleza. Kant nos decía que la razón pura es incapaz de alcanzar conocimiento sobre el mundo exterior y que se requiere de la experiencia de nuestros sentidos. A simple vista podría parecer como que son concepciones opuestas, sin embargo, hay que rescatar de los dos que toman como principal partida la razón humana. Por eso es de que estos se ubican dentro del racionalismo. En el racionalismo crítico nos presentan 4 principales autores. El primero es Karl Raimund Popper, que él afirmaba que la observación siempre está impregnada de teoría y estableció que como criterio de demarcación científica existía la falsabilidad. Esta era la posibilidad de falsar o refutar una teoría. Él decía que una teoría sería científica si podía ser falsada por medio de la experiencia, en el caso de las teorías empíricas, o por medio de su contradictoriedad interna, en el caso de las teorías lógicas y matemáticas. Otro segundo epistemólogo es Imre Lakatos. Él nos decía que una teoría nunca puede ser falsada por la observación ni por el experimento alguno, pero sí puede ser falsada por otra teoría. Él propone este nuevo concepto que es programas de investigación científica como unidades básicas de análisis de las teorías. Entonces, este es uno de los principales aportes que nos da Lakatos al concebir los programas de investigación científica como un método o una forma para poder comprobar la veracidad de alguna teoría. Otro epistemólogo es Thomas Kuhn. Él considera que el estudio histórico de la ciencia es indispensable para comprender no solo cómo se han desarrollado las teorías científicas, sino por qué en ciertos momentos determinados esa teoría ha sido aceptada y por lo tanto justificada y validada. Él introdujo la idea de paradigma, de cómo ciertas ideas, conceptos se arraigan en una sociedad en determinado momento histórico. Para él era importante comprender por qué este paradigma fue aceptado en ese momento por esa comunidad científica. Otro de los epistemólogos es Paul Feyerabend. Él observó en muchos de sus colegas que las reglas científicas usualmente eran violadas por los propios científicos. Ante esta situación, él declara que no hay un método por excelencia para obtener el conocimiento, por lo que se declara anarquista en el método científico, y él postula el libre acceso del individuo a todas las opciones posibles para alcanzar el conocimiento. Su principal regla metodológica era todo vale. Para él no había un método específico para realizar una investigación. Otro de los capítulos lleva por nombre la teorización anclada o grounded theory, que esta la conciben como método de investigación en ciencias sociales en una encrucijada entre dos paradigmas. Aquí Emily Raymond nos platica que la teoría anclada fue propuesta por Barney Gleiser y Anselm Strauss en 1967. La teoría anclada es una metodología general de análisis
que está vinculada a una recopilación de datos que utiliza la aplicación sistemática de métodos para generar una teoría inductiva respecto a un área sustantiva de la actividad humana. La teoría anclada toma ideas tanto del pragmatismo como de la filosofía fenomenológica. Del pragmatismo conserva la necesidad de arraigar la teoría a la realidad y la importancia de la observación in situ para la comprensión del fenómeno, concentrándose en los cambios en los procesos y en la complejidad de lo real. De la filosofía fenomenológica, ellos retienen la voluntad de poner entre paréntesis las nociones preexistentes relativas al fenómeno para dejarlo hablar por sí mismos. La teorización anclada defiende mucho que debemos de dejar de hablar a los sujetos, que el investigador no debe de ir y llegar con preconcepciones establecidas, sino que debemos de dejar que los sujetos nos hablen por sí mismos. Esta teoría a lo largo del tiempo se ha situado entre el paradigma positivismo y constructivismo. Ha habido autores que lo manejan y que lo defienden del lado más positivista, pero hay otros que se inclinan más al lado constructivista del conocimiento. Emily Raymond nos propone ciertos pasos para llevar a cabo la teorización anclada. La primera es definir el objeto de estudio, que siempre va a ser un fenómeno social. Después tiene que haber una sensibilidad teórica por parte del investigador que se refiere a la capacidad de pensar en datos en términos teóricos, lo que requiere que el investigador interactúe constantemente con operaciones de recopilación y análisis de información. Otro de los pasos es la selección de la situación o del grupo que se encuentra bajo estudio. El siguiente es realizar un muestreo teórico, después elaborar categorías conceptuales, luego viene un proceso de codificación y por último se lleva a cabo la integración final de la teoría a la que se encontró. La teorización anclada nos invita a reconsiderar nuestro propio estatus de investigador, de científico, y establecer con los participantes un diálogo que se despliegue en todos los niveles. Aquí habla mucho sobre que el investigador debe de ser abierto y debe de tener esa comunicación con los participantes del estudio en todas las etapas, para ir desmitificando con los sujetos los elementos de la investigación y para de esta manera que los sujetos de investigación tengan la posibilidad de conocer todo lo que fue encontrado a lo largo de la investigación, que le permita para él pues volver a lo mejor a pensar su forma de trabajo para realizar modificaciones y mejorar. Otro de los capítulos habla sobre la hermenéutica y el análisis cualitativo. Aquí la hermenéutica la conciben como el acto de la interpretación, que tuvo sus orígenes en el estudio de los textos bíblicos. Pero ahora la hermenéutica moderna se basa más que nada en el arte del entendimiento a partir del diálogo. La hermenéutica ha tenido como que dos corrientes. En una parte está la investigación social, que se centra en el paradigma positivista, en donde se preocupa por establecer leyes generales en torno a la ocurrencia de determinados hechos sociales. Y está la investigación humanista, que pone énfasis en la interpretación de los fenómenos particulares que acontecen en un contexto de tiempo y espacio definido. Es aquí más en donde se lleva a cabo o donde toma más posición lo que es la hermenéutica. Y quien la utilice siempre debe de procurar comprender los textos a partir de un ejercicio interpretativo, intencional y contextual. El entender de manera hermenéutica se puede llevar a través de dos formas. La primera, a través de una forma objetiva, por los signos instituidos por el hombre, y la segunda, más profunda, donde incorpora la dimensión histórica del proceso de intelección. El proceso de intelección es la comprensión de un sentido, ¿sí? Pero es no precisamente del conocimiento racional de la razón, sino que va más allá, es la visión intelectual de la razón. Entonces, que no es de la ratio, sino de la intellectus. Aquí nos propone Héctor Cárcamo Vázquez, nos presenta que la intelección está conformada por 4 estructuras: el horizonte, que es el carácter holístico; el circular, que son las preconcepciones dadas por las experiencias
del sujeto cognoscente, está el diálogo, que es la voluntad que se tiene para comprender las palabras, y está la mediación, que es la importancia a los elementos propios de un contexto. Aquí él hace una propuesta sobre un modelo de análisis hermenéutico en donde a partir del texto va a haber una relación entre el autor que lo escribe y el intérprete. El autor va a estar pues condicionado por sus ideas, por el contexto en el que vivía en ese entonces, y asimismo el intérprete nos dice que al analizar el texto, él también trae consigo influencias por parte de su manera de pensar y de su contexto histórico en el cual está viviendo. Entonces nos dice que este análisis hermenéutico debería de tomar en cuenta tanto la parte del autor como la parte del intérprete que está revisando ese texto específico. Bueno, pues con este capítulo termino yo mi presentación. Como les comento, es una pequeña parte de todo lo que abarca este libro, el cual me resultó muy interesante, ya que me permite comprender un poco y me facilita más esta vía sobre el estudio de la epistemología en las ciencias sociales. Este libro se lo recomiendo mucho porque va aclarando algunas ideas y realmente sí te despierta ese interés y esa motivación por seguir buscando y comprendiendo más sobre todo este mundo de la epistemología. Entonces les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad se pongan a leerlo y pues no se van a arrepentir. Y muchas gracias por verme en este video.